Un 20 de agosto de 1820 parte la expedición libertadora a Perú. Eran 18 naves de transporte escoltadas por 7 buques de guerra comandados por Cochrane. San Martín, quien nunca negoció la disciplina, le recordaba a su ejército: no venís a hacer conquistas, sino a liberar, en una proclama con estrictas penas a quien actuara en contra de sus disposiciones. Ordenó desembarcar 160 kilómetros antes del puerto del Callao. Pretendía amenazar con su presencia y que los patriotas peruanos en la región se les unieran. De ser posible, evitar cualquier revolución en Lima que pudiera resultar en un derramamiento de sangre. Una vez en tierra, se dio lugar a nuevas negociaciones con el virrey, pero no condujeron a ningún lado. Dejando parte de las tropas, el resto se embarcó nuevamente para establecerse al norte de Lima. En esta región, los patriotas bloqueaban a la capital del acceso a la parte agrícola que los abastecía de alimentos, de manera que Lima ahora estaba sitiada por tierra y por mar con la escuadra marítima. Mientras tanto, Cochrane, que había diseñado un plan magnífico, capturó la fragata más poderosa del Pacífico en las narices de la fortaleza del Callao, la fragata Esmeralda. El vínculo entre el jefe de la expedición y el almirante no era el mejor. Sin embargo, hasta cierto punto pudieron llevar adelante su relación en favor de la causa libertadora. Para 1821, todo el norte de Perú había declarado su independencia. En Punchauca siguieron las negociaciones, en este caso con José de la Serna, quien era el nuevo virrey de Perú. Esta vez, y como de costumbre, sin resultados favorables. Esta guerra de desgaste y negociaciones no solo afectaba al enemigo. La popularidad de San Martín entre sus propios oficiales estaba decayendo, y su salud no era la excepción. Pese a la crítica, él no veía alternativa. Decía que podía tomar Lima de inmediato, pero sería solo una captura militar. Deseo que todos los hombres piensen conmigo, y preferiría no avanzar un paso más allá de la marcha gradual de la opinión pública. Hay quienes sostienen que esta estrategia tenía además otro punto de apoyo, y este era la inferioridad de sus tropas, tanto en número como en tiempo de preparación, para resistir al resto del país. Pese a todo, los planes finalmente muestran resultados. El 6 de julio de 1821, la Serna abandona Lima junto a 6.000 hombres para instalarse en la sierra. De esta manera, los patriotas entraron a la capital, y para el 28 de julio Perú se declaró oficialmente independiente, exhibiendo la bandera que el propio Libertador había creado. También se declaró a San Martín como protector del Perú. Él asumió diciendo que renunciaría a sus funciones en el momento que Perú sea libre de toda amenaza realista. Similar a lo que pasó en Chile, el gobierno estaba en manos de los patriotas, pero mientras tanto, los realistas seguían siendo una amenaza en la sierra y en el sur de Perú. Recordemos que Bolivia no existía como tal. A ese territorio se lo llamaba el Alto Perú. Pese a los supremos poderes civiles y militares que San Martín tenía, se presentó un estatuto al que él mismo se sometería. Me abstendré de mezclarme jamás con el solemne ejercicio de las funciones judiciales. Estaba convencido que de esta manera se garantizaba la libertad del pueblo. El ideal de gobierno de San Martín era la república, pero en su experiencia hispanoamericana se convenció que en naciones jóvenes esto llevaba a la anarquía, terminando en el gobierno de un tirano, y que en cambio un mando firme en una sociedad educada solo conduce a la opresión del pueblo. Hasta que las poblaciones no se conviertan en un pueblo instruido y las cadenas mentales a la corona no se hayan disipado, lo que creía conveniente era una monarquía constitucional. Las pruebas lo avalan. Primero en Mendoza, después en Chile y finalmente en Perú construyó bibliotecas. Decía que la Ilustración era más poderosa que nuestros ejércitos para sostener la independencia. La Biblioteca Nacional de Perú, entre sus primeras adquisiciones, obtiene 600 ejemplares de su propiedad. Aún así, la duración del conflicto seguía dividiendo mucho a la opinión pública. En esos tiempos, el libertador del norte, Simón Bolívar, venía precedido por una gran serie de batallas ganadas luego de su exilio años atrás. Sus victorias lo llevaron muy cerca de Perú. Finalmente, el 26 de julio de 1822, los dos grandes libertadores se encuentran en Guayaquil. Ambos tenían una visión similar. Ellos habían liberado mucho más que sus países natales. En esta reunión, solo estuvieron ellos dos. Lo que allí se dijo difiere bastante según las fuentes. Lo cierto es que esta campaña libertadora del Perú sería terminada por Bolívar.
De hecho, el Alto Perú terminaría teniendo un derivado de su propio nombre, Bolivia. San Martín, cumpliendo su promesa, el 20 de septiembre de 1822, convocó un congreso con representantes de las provincias liberadas y renunció a su cargo. Le decía a O'Higgins: yo estoy cansado de que me llamen tirano, que en todas partes digan que quiero ser el rey, emperador y hasta demonio. En fin, mi juventud fue sacrificada al servicio de los españoles, mi edad media al de mi patria. Creo que tengo derecho de disponer de mi vejez. Al otro día por la mañana, San Martín dejaba Perú. Sabía que la presencia de dos figuras tan fuertes solo generaría nuevas divisiones. Había que concentrar las fuerzas en un solo frente. Norberto Galasso dice en su biografía: la historia enseña que la disidencia lateral entre dos aliados es convertida a menudo en frontal por los enemigos. Pese a la decena de motivos que se puedan suponer de su retirada, hay que dejar un espacio para pensamientos que el general nunca expresó. Después de todo, San Martín era un estratega magistral, y el silencio era una de sus armas, como fue el caso de un militar romano que en una ocasión le preguntaron cuáles eran los planes del día siguiente, y él contestó: si lo supiera mi camisa, la quemaría. Meses después, Bolívar entró a Perú a terminar lo que San Martín no había podido. Él sí disponía de las tropas, y además estaba dispuesto a sostener el mando de la manera en que San Martín se negaba. Bolívar viviría en carne propia las dificultades en esa sociedad. El Congreso acabaría disuelto y él se convertiría en el dictador de esas tierras. Decía: no hay buena fe en América, ni entre las naciones. Los tratados son papeles, las constituciones libros, las elecciones combates, la libertad anarquía y la vida un tormento. Aún así, finalmente en 1824, en la batalla de Ayacucho, le dan el golpe final a los realistas. En América, a partir de ese momento, el Imperio Español no ejercía ningún poder. En febrero de 1823, San Martín cruzó por última vez los Andes. A los pocos meses fallecía su esposa Remedios, en Buenos Aires. En Mendoza no estuvo mucho tiempo. Más tarde le escribí a su amigo Higgins: confinado en mi hacienda en Mendoza y sin más relación que con algunos que venían a visitarme, nada de esto bastó para tranquilizar a la desconfiada administración de Buenos Aires. Ella me cercó de espías, mi correspondencia era abierta con grosería. Yo vi claramente que me era imposible vivir tranquilo en mi patria. Son estas las razones por las que finalmente partió para establecerse en Europa con su hija Merceditas, donde se encargaría de que tuviera una buena educación. Lo cierto es que una personalidad y figura pública como San Martín difícilmente lograría vivir lejos de las miradas. Desde Europa se seguía interviniendo su correspondencia. Incluso le llegaban reproches por no volver a su patria e involucrarse en partidismos. Decía entonces que él no era la solución. Esta no pende tanto de los hombres como de las instituciones. Entretanto, el prócer, que había liberado vastísimas extensiones de sus cadenas imperiales, sufría problemas financieros del otro lado del mapa. Afortunadamente, estos problemas lograron regularizarse. No haber sido debidamente reconocido en su momento no le sorprendía. En una carta a Levalle reflexionaba: los hombres en general juzgan de lo pasado según su verdadera justicia y de lo presente según sus intereses. Pese a los grandes giros de su vida, la imposibilidad de disfrutar de su familia y una salud golpeada por los amargos tragos de un continente sesgado por intereses domésticos, su honor se mantuvo intacto. El hombre nacido en la pobreza asimilaba los sucesos y actuaba en consecuencia. El cumplimiento del deber justificaba su existencia. Hacia su vejez, y acorde a su reflexión, finalmente recibe los reconocimientos y la admiración de los países que había liberado y más. Estos reconocimientos lo conmovieron mucho. En Francia mismo, país donde vivió sus últimos años, fue reconocido como un residente distinguido. Un 17 de agosto de 1850, acompañado por su hija Merceditas, su yerno y sus dos nietas, el general José Francisco de San Martín asume el último encargo del destino y cierra sus ojos por última vez. Después de todo, él fue quien en una carta a su íntimo amigo Guido dijo: serás lo que hay que ser, si no, no eres nada.